Hare Krishna. Continuamos con la lectura del capítulo 2 del Bhagavad Gita tal como es, segunda parte. Verso 37. Oh hijo de Kunti, o bien eres matado en el campo de batalla y vas a los planetas celestiales, o bien triunfas y disfrutas del reino terrenal. Levántate, pues, con determinación y pelea. Significado. Pese a que no había ninguna certeza de que el bando de Arjuna lograría la victoria, aún así él tenía que pelear, ya que incluso si lo mataban allí, podía ser elevado a los planetas celestiales. Verso 38. Pelea por pelear, sin tomar en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota. Y por actuar así, nunca incurrirás en el pecado. Significado. Ahora el Señor Krishna dice directamente que Arjuna debe pelear solo por pelear, debido a que él desea la batalla. En las actividades que se realizan en estado de conciencia de Krishna, no se toma en cuenta la felicidad ni la aflicción, la pérdida ni la ganancia, la victoria ni la derrota. Que todo se debe realizar por el bien de Krishna, constituye el estado de conciencia trascendental, así que no hay ninguna reacción de actividades materiales. Aquel que actúa por su propia complacencia de los sentidos, ya sea en la bondad o en la pasión, está sujeto a la reacción, buena o mala. Pero aquel que se ha entregado por completo a las actividades del proceso de conciencia de Krishna, ya no tiene obligaciones para con nadie ni es deudor de nadie, como sí lo es aquel que sigue el curso ordinario de las actividades. Se dice: Devarshi bhutakta nidram pritinam na kinkaro nayam sri charasham sarvatmana yasaranam saranyan ato mukundam pariritya kartam. Todo aquel que se ha entregado por completo a Krishna, Mukunda, abandonando todos los demás deberes, deja de ser un deudor y ya no tiene obligaciones para con nadie, ni para con los semidioses, ni para con los sabios, ni para con la generalidad de la gente, ni para con los parientes, ni para con la humanidad, ni para con los antepasados. Bhagavatam 11.5.41. Esa es la clave indirecta que Krishna le da a Arjuna en este verso. El asunto se explicará con mayor claridad en los versos siguientes. Verso 39. Hasta aquí te he descrito este conocimiento a través del estudio analítico. Ahora escucha la explicación que voy a dar de ello en términos del trabajo que se realiza sin resultados fruitivos. Oh hijo de Prita, cuando actúes con esa clase de conocimiento, podrás liberarte del cautiverio de las obras. Significado. Según el Nirukti o el diccionario védico, Sankhya significa aquello que describe las cosas en detalle, y Sankhya se refiere a aquella filosofía que describe la verdadera naturaleza del alma. Y yoga implica controlar los sentidos. La proposición de Arjuna de no pelear se basaba en la complacencia de los sentidos. Olvidando su deber primordial, quería dejar de pelear porque creía que si no mataba a sus parientes, sería más feliz que si disfrutaba del reino después de conquistar a sus primos y hermanos, los hijos de Dhritarashtra. En ambos casos, el principio básico era la complacencia de los sentidos. Tanto la felicidad que se obtendría de conquistar a sus parientes como la felicidad de verlos vivos tienen ambos por base la complacencia personal de los sentidos. Verso 46. Todos los propósitos que cumple un pequeño pozo
pueden cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. De igual modo, todos los propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el propósito que hay detrás de ellos. Significado. Los rituales y sacrificios que se mencionan en la división Karma Kanda de la literatura védica tienen por objeto fomentar el desarrollo gradual de la autorrealización. Y la finalidad de la autorrealización se expresa claramente en el capítulo 15 del Bhagavad Gita 15.15. El propósito del estudio de los Vedas es el de conocer al Señor Krishna, la causa primordial de todo. Así pues, autorrealización significa comprender a Krishna y la relación eterna que uno tiene con él. La relación que las entidades vivientes tienen con Krishna también se menciona en el capítulo 15 del Bhagavad Gita 15.7. Las entidades vivientes son partes integrales de Krishna. Por lo tanto, que la entidad viviente individual reviva su conciencia de Krishna constituye la máxima etapa de la perfección del conocimiento védico. Eso se confirma en el Srimad Bhagavatam 3.33.7 de la siguiente manera: Aho vata swapako to gariyam ya shilvagre vardate namatu vyam tepustapaste shuhubu sahnurarya brahmanu churnama grinanti yete. Oh mi Señor, la persona que canta tu santo nombre, aunque haya nacido en una familia baja, tal como la de un chandala, persona que come perros, se encuentra en el plano máximo de la autorrealización. Una persona tal debe de haber realizado toda clase de penitencias y sacrificios conforme a los rituales védicos, y debe de haber estudiado las escrituras védicas muchísimas veces, después de bañarse en todos los lugares sagrados de peregrinaje. Se considera que una persona como esa es el mejor miembro de la familia Arya. Así que, uno debe ser lo suficientemente inteligente como para entender la finalidad de los Vedas, sin estar apegado únicamente a los rituales, y no debe desear ser elevado a los reinos celestiales en busca de una complacencia sensual de mejor calidad. No es posible que el hombre común de esta época siga todas las reglas y regulaciones de los rituales védicos, ni tampoco es posible estudiar a fondo el Vedanta y los Upanishad. Ejecutar las órdenes de los Vedas requiere de mucho tiempo, energía, conocimiento y recursos. Ello a duras penas es posible en esta era. La mejor finalidad de la cultura védica se cumple, no obstante, mediante el canto del santo nombre del Señor, tal como lo recomienda el Señor Chaitanya, el Redentor de todas las almas caídas. Cuando Prakayananda Sarasvati, un gran erudito védico, le preguntó al Señor Chaitanya que por qué estaba cantando el santo nombre del Señor como un sentimental en vez de estudiar la filosofía Vedanta, el Señor le respondió que su maestro espiritual había concluido que él era un gran tonto y que por ello le había pedido que cantara el santo nombre del Señor Krishna. Él lo hizo, y eso lo puso en un estado de éxtasis tal que parecía haberse vuelto loco. En esta era de Kali, la mayor parte de la población es tonta y no está debidamente educada para entender la filosofía Vedanta. La mejor finalidad de la filosofía Vedanta se cumple al cantar sin ofensas el santo nombre del Señor. Vedanta es la última palabra en sabiduría védica, y el Señor Krishna es el autor y el conocedor de la filosofía Vedanta. Y el vedantista más elevado de todos es la gran alma que encuentra placer en cantar el santo nombre del Señor. Ese es el fin último de todo el misticismo védico. Verso 47. Tú tienes derecho a desempeñar tu deber prescripto, mas no a los frutos de la acción.
Nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades y jamás te apegues a no cumplir con tu deber. Significado. Aquí se consideran tres cosas: los deberes prescriptos, el trabajo caprichoso y la inacción. Los deberes prescriptos son actividades que se estipulan en función de las modalidades de la naturaleza material que uno ha adquirido. El trabajo caprichoso significa acciones que no están sancionadas por la autoridad, e inacción significa no realizar los deberes que uno tenga prescripto. El Señor le aconseja a Arjuna que no se vuelva inactivo, sino que, más bien, cumpla con su deber prescripto sin estar apegado al resultado de él. Aquel que está apegado al resultado de su trabajo es también la causa de la acción y, por ende, disfruta o sufre del resultado de dichas acciones. En lo que se refiere a los deberes prescriptos, estos pueden agruparse en tres subdivisiones, a saber: el trabajo rutinario, el trabajo de emergencia y las actividades deseadas. El trabajo rutinario, que se ejecuta como una obligación en función de los mandamientos de las Escrituras y sin desear los resultados, es acción en el plano de la modalidad de la bondad. El trabajo con resultados conduce al cautiverio. Por consiguiente, esa clase de trabajo no es propicio. Cada cual tiene su derecho específico en relación con los deberes prescriptos, pero debe actuar sin apego al resultado. Esa clase de deberes obligatorios, desinteresados, los llevan a uno, indudablemente, al sendero de la liberación. Por lo tanto, el Señor le aconsejó a Arjuna que peleara como una cuestión de deber sin apego al resultado. Su no participación en la batalla sería otro aspecto del apego. Semejante apego jamás lo lleva a uno al sendero de la salvación. Cualquier apego, bien sea positivo o negativo, conduce al cautiverio. La inacción es pecaminosa. En consecuencia, pelear como una cuestión de deber era para Arjuna el único camino propicio hacia la salvación. Verso 48. Desempeña tu deber de un modo equilibrado, oh Arjuna, abandonando todo apego al éxito o al fracaso. Esa clase de ecuanimidad se denomina yoga. Significado. Krishna le dice a Arjuna que debe actuar en el plano del yoga. ¿Y qué es ese yoga? Yoga significa concentrar la mente en el Supremo mediante el control de los sentidos, los cuales siempre están perturbados. ¿Y quién es el Supremo? El Supremo es el Señor. Y como él mismo le está diciendo a Arjuna que pelee, Arjuna no tiene nada que ver con los resultados de la pelea. La ganancia, la victoria, son asunto de Krishna. Arjuna simplemente se le aconseja que actúe según los dictados de Krishna. Seguir los dictados de Krishna es verdadero yoga, y eso se practica en el proceso denominado conciencia de Krishna. Únicamente mediante el proceso de conciencia de Krishna puede uno renunciar al sentido de propiedad. Uno tiene que convertirse en el sirviente de Krishna o en el sirviente del sirviente de Krishna. Esa es la manera correcta de desempeñar el deber con conciencia de Krishna, que es lo único que puede ayudarlo a uno a actuar en el plano del yoga. Arjuna es un kshatriya y como tal forma parte de la institución Varnasrandharma. En el Vishnu Purana se dice que toda la meta del Varnasrandharma es satisfacer a Vishnu. Nadie debe satisfacerse a sí mismo, como es la regla en el mundo material, sino que uno debe satisfacer a Krishna. Así que, a menos que uno satisfaga a Krishna, no puede observar debidamente los principios del Varnasrandharma.
Indirectamente, Arjuna se le aconsejó que actuara tal como Krishna le había indicado. Verso 49. Oh Dhananjaya, mediante el servicio devocional, mantén muy lejos todas las actividades abominables, y en ese estado de conciencia, entrégate al Señor. Aquellos que quieren disfrutar de los frutos de su trabajo son ávaros. Significado: aquel que de hecho ha llegado a entender su posición constitucional de servidor eterno del Señor, abandona todas las ocupaciones, con excepción del trabajo en estado de conciencia de Krishna. Como ya se explicó, Buddhi Yoga significa el trascendental servicio amoroso que se le presta al Señor. Esa clase de servicio devocional constituye la forma correcta en que debe actuar la entidad viviente. Únicamente los ávaros desean gozar del fruto de su propio trabajo, solo para enredarse más en el cautiverio material. Con la excepción del trabajo en el estado de conciencia de Krishna, todas las actividades son abominables, porque atan continuamente al ejecutor al ciclo del nacimiento y la muerte. Por lo tanto, uno jamás debe desear ser la causa del trabajo. Todo debe hacerse con conciencia de Krishna para la satisfacción de Krishna. Los ávaros no saben cómo utilizar los bienes y riquezas que adquieren por buena fortuna o por ardua labor. Uno debe emplear todas las energías en trabajar con conciencia de Krishna, y eso va a hacer que la vida de uno sea un éxito. Al igual que los ávaros, las personas desafortunadas no emplean en el servicio del Señor su energía humana. Verso 50. Incluso en esta vida, el hombre que está dedicado al servicio devocional se libra tanto de las acciones buenas como de las malas. Por consiguiente, esfuérzate por el yoga, que es el arte de todo trabajo. Significado: desde tiempo inmemorial, cada entidad viviente ha acumulado las diversas reacciones de su trabajo bueno y de su trabajo malo. Debido a ello, la entidad viviente siempre se mantiene ignorante de su verdadera posición constitucional. La ignorancia se puede disipar con la instrucción del Bhagavad Gita, que le enseña a uno a entregarse al Señor Krishna en todos los aspectos, y a dejar de ser una víctima de la cadena de acción y reacción, nacimiento tras nacimiento. Así pues, Arjuna se le aconseja que actúe con conciencia de Krishna, el proceso purificador de la acción resultante. Verso 51. Por dedicarse de ese modo a prestarle servicio devocional al Señor, grandes sabios o devotos se liberan de los resultados del trabajo en el mundo material. De esa manera, quedan libres del ciclo del nacimiento y la muerte y alcanzan el estado que se encuentra más allá de todos los sufrimientos, al ir de vuelta a Dios. Significado: las entidades vivientes liberadas pertenecen a ese lugar en el que no hay sufrimientos materiales. El Bhagavatam 10.14.58 dice: Tasmāt srita yet pada palyava plavam madhat panam punya yaso murareha bhavam budir vatsap padam param padam padam yat vipadam natyasham. Para aquel que ha aceptado el bote de los pies del loto del Señor, quien es el refugio de la manifestación cósmica, y quien es conocido como Mukunda o el que otorga Mukti, el océano del mundo material es como el agua contenida en la huella de un ternero. Dicha persona tiene por meta Param Padam o Vaikunta, el lugar en el que no hay sufrimientos materiales y no el lugar en el que la vida tiene peligros a cada paso.
Debido a la ignorancia, uno no sabe que este mundo material es un lugar desolador en el que hay peligros a cada paso. Solo por ignorancia, personas poco inteligentes tratan de acomodarse a la situación por medio de las actividades fruitivas, creyendo que las acciones resultantes los harán felices. Ellos no saben que ninguna clase de cuerpo material, de ninguna parte del universo, puede proporcionar una vida sin sufrimientos. Los sufrimientos de la vida, es decir, el nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, se hallan presentes en todas partes del mundo material. Pero aquel que entiende su verdadera posición constitucional, que es la de ser el servidor eterno del Señor, y conoce por ende la posición de la personalidad de Dios, se dedica al trascendental servicio amoroso al Señor. En consecuencia, se vuelve apto para entrar en los planetas Vaikunta, en los que ni hay una vida material desoladora, ni existe la influencia del tiempo y la muerte. Conocer la posición constitucional de uno significa conocer también la posición sublime del Señor. Aquel que comete el error de creer que la posición de la entidad viviente y la del Señor se hallan en el mismo nivel, ha de saberse que está viviendo a oscuras, y por lo tanto, es incapaz de dedicarse al servicio devocional del Señor. Él mismo se convierte en Señor y prepara así el camino hacia la repetición del nacimiento y la muerte. Pero aquel que, entendiendo que su posición es la de servir, pasa a ocuparse del servicio del Señor, se vuelve de inmediato merecedor de ir a Vaikunta Loka. El servicio por la causa del Señor se denomina Karma Yoga o Buddhi Yoga, o, en palabras más sencillas, servicio devocional del Señor. Verso 52. Cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. Significado. En la vida de los grandes devotos del Señor existen muchos buenos ejemplos de personas que se volvieron indiferentes a los rituales de los Vedas por el simple hecho de prestarle servicio devocional al Señor. Cuando una persona verdaderamente entiende a Krishna y la relación que tiene con Krishna de un modo natural, se vuelve totalmente indiferente a los rituales de las actividades fruitivas, aunque se trate de un brahmana experimentado. Sri Madhavendra Puri, un gran devoto y acharya de la línea de los devotos, dice: «Oh, mis oraciones 3 veces al día, todas las glorias a ustedes. Oh mi baño ritual, te ofrezco mis reverencias. Oh semidioses, oh antepasados, por favor, excúsenme por mi incapacidad para ofrecerles mis respetos. Ahora, donde quiera que me siento, puedo recordar al gran descendiente de la dinastía Yadu, Krishna, el enemigo de Kamsa, y con ello puedo liberarme de todo cautiverio pecaminoso. Creo que eso es suficiente para mí». Los rituales y ritos védicos son imprescindibles para los neófitos. Abarcan toda clase de oraciones 3 veces al día, darse un baño temprano por la mañana, ofrecerle respetos a los antepasados, etc. Pero cuando uno se halla plenamente en estado de conciencia de Krishna y dedicado al amoroso servicio trascendental de él, se vuelve indiferente a todos esos principios regulativos, porque ya ha logrado la perfección. Si uno ha llegado al plano del entendimiento, en virtud del servicio al Supremo Señor Krishna, deja de tener que ejecutar los diferentes tipos de penitencias y sacrificios que se recomiendan en las escrituras reveladas. Y en cambio, si uno no ha entendido que la finalidad de los Vedas es la de llegar a Krishna, y simplemente se dedica a los rituales y demás, entonces está desperdiciando su tiempo inútilmente en esas ocupaciones. Las personas con conciencia de Krishna
trascienden el límite del Sattva Brahma o el ámbito de los Vedas y los Upanishad. Verso 53. Cuando tu mente ya no se perturbe con el florido lenguaje de los Vedas, y cuando permanezca fijo en el trance de la autorrealización, habrás llegado entonces a la conciencia divina. Significado. Decir que uno se halla en estado de samadhi es decir que uno ha llegado al estado de plena conciencia de Krishna. En otras palabras, aquel que se halla en el estado de pleno samadhi ha llegado a comprender por entero Brahman, Paramatma y Bhagavan. La máxima perfección de la autorrealización consiste en entender que uno es eternamente el servidor de Krishna y que la única ocupación de uno es la de desempeñar sus deberes con conciencia de Krishna. Una persona consciente de Krishna o un devoto tenaz del Señor no debe dejarse perturbar por el lenguaje florido de los Vedas, ni debe dedicarse a las actividades fructivas para ser promovido al reino celestial. En el proceso de conciencia de Krishna, uno se pone en contacto directo con Krishna, y por ende, en ese estado trascendental se pueden entender todas las indicaciones de Krishna. Mediante esa clase de actividades, es seguro que uno logrará los resultados y adquirirá conocimiento concluyente. Uno solo tiene que cumplir las órdenes de Krishna o de su representante, el maestro espiritual. Verso 54. Arjuna dijo: Oh Krishna, ¿cuáles son las señales de aquel cuya conciencia está absorta así en la trascendencia? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se sienta y cómo camina? Significado. Así como todos y cada uno de los hombres tiene sus características propias en función de su situación en particular, asimismo aquel que está consciente de Krishna tiene su naturaleza específica y su manera de hablar, de caminar, de pensar, de sentir, etc. Así como un hombre rico presenta señales mediante las cuales es conocido como tal, así como un hombre enfermo muestra síntomas de ello, y así como un hombre culto tiene cualidades que lo caracterizan, de la misma manera, un hombre en el estado trascendental de conciencia de Krishna manifiesta cualidades específicas en su comportamiento. Uno puede conocer esas cualidades específicas a través del Bhagavad Gita. Lo más importante de todo es la manera en que el hombre consciente de Krishna habla, pues la palabra es la cualidad más importante del hombre. Se dice que a un tonto no se lo descubre hasta que habla, y ciertamente que a un tonto bien vestido no se lo puede identificar, a menos que hable, pero en cuanto lo hace, de inmediato se pone en evidencia. La característica inmediata de un hombre consciente de Krishna es que habla únicamente de Krishna y de cosas relacionadas con él. Otra característica siguen automáticamente, como se explica a continuación. Verso 55. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Oh Partha, se dice que un hombre se halla en estado de conciencia trascendental pura cuando abandona todas las variedades de deseos de complacer los sentidos, deseos que surgen de la invención mental, y cuando su mente, purificada de ese modo, encuentra satisfacción únicamente en el ser. Significado. El Bhagavatam afirma que cualquier persona que se halle en estado de plena conciencia de Krishna o plenamente dedicada al servicio devocional del Señor tiene todas las buenas cualidades de los grandes sabios, mientras que una persona que no está en posición trascendental semejante no tiene ninguna buena cualidad, porque seguro que se está refugiando en sus propias invenciones mentales. Aquí se dice, pues, con propiedad, que uno tiene que abandonar todas las clases de deseos sensuales manufacturados por la invención mental.
Dichos deseos sensuales no se pueden evitar de un modo artificial, pero si uno está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, entonces los deseos de los sentidos se apaciguan automáticamente, sin necesidad de esfuerzos adicionales. Por consiguiente, uno tiene que dedicarse al cultivo de conciencia de Krishna sin vacilación, pues ese servicio devocional lo ayudará al instante a elevarse al plano de la conciencia de Krishna. El alma sumamente evolucionada siempre permanece satisfecha en sí misma, por el hecho de reconocerse como el servidor eterno del Señor Supremo. Una persona que esté en una posición tan trascendental como esa, no tiene deseos sensuales que se deriven del materialismo mezquino, sino que, más bien, siempre permanece feliz en su posición natural de servir eternamente al Supremo. Verso 56. Aquel cuya mente no se perturba ni siquiera en medio de las tres clases de sufrimientos, ni se alboroza en los momentos de felicidad, y que está libre de apego, temor e ira, se dice que es un sabio de mente estable. Significado. La palabra muni significa aquel que se puede agitar la mente de diversas maneras en aras de la especulación mental, sin llegar a una conclusión concreta. Se dice que cada muni tiene un punto de vista diferente, y a menos que un muni difiera de los demás munis, no puede ser llamado muni en el sentido estricto de la palabra. Na chasat srir yasya matan navinam. El Mahabharat, Vana Parva 313-117. Pero un Stita Dir Muni, como lo menciona aquí el Señor, es diferente de un Muni ordinario. El Stita Dir Muni siempre se halla en estado de conciencia de Krishna, pues ha agotado todas sus posibilidades de especulación creativa. Él recibe el nombre de Prayanta Nishesha Mano Ratantara, el Stotra Ratna 43, o aquel que ha superado la etapa de las especulaciones mentales y que ha llegado a la conclusión de que el Señor Sri Krishna, o Vasudev, lo es todo. Vasudeva Sarvaniti Samahatma Sudurlava. A él se lo conoce como un muni de mente fija. A una persona tan plenamente consciente de Krishna no la perturban en absoluto las embestidas de las tres clases de sufrimientos, pues considera que todos los sufrimientos constituyen la misericordia del Señor, creyéndose únicamente merecedor de más problemas debido a sus fechorías pasadas. Y él ve que, por la gracia del Señor, sus sufrimientos se reducen al mínimo. De modo similar, cuando él está feliz, le atribuye el mérito de ello al Señor, considerándose indigno de la felicidad. Él se da cuenta de que solo por la gracia del Señor se encuentra en una condición así de cómoda y con la posibilidad de prestarle al Señor un mejor servicio. Y en relación con el servicio del Señor, siempre es osado y activo, y no se deja influenciar por el apego o la aversión. Apego significa aceptar cosas para la complacencia de los sentidos, y desapego es la ausencia de esa clase de apego sensual. Pero aquel que está fijo en el estado de conciencia de Krishna no tiene ni apego ni desapego, porque su vida está dedicada al servicio del Señor. Como consecuencia de ello, él no se enfurece en absoluto cuando sus esfuerzos fracasan. Éxito o fracaso, la persona consciente de Krishna siempre es estable en su determinación. Verso 57. En el mundo material, aquel a quien no le afecta ningún bien o mal que pueda obtener, y que ni lo alaba ni lo desprecia, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto.
Significado. En el mundo material siempre hay alteraciones que pueden ser buenas o malas. Aquel a quien no lo agitan esas alteraciones materiales, a quien no lo afectan el bien y el mal, ha de saberse que se halla fijo en el estado de conciencia de Krishna. Mientras uno esté en el mundo material, siempre habrá la posibilidad del bien y del mal, porque este mundo está lleno de dualidades. Pero el bien y el mal no afectan a aquel que está fijo en el estado de conciencia de Krishna, porque a él solo le interesan Krishna, quien es todo lo bueno en el sentido absoluto. Esa conciencia centrada en Krishna lo sitúa a uno en una posición trascendental perfecta, denominada técnicamente Samadhi. Verso 58. Aquel que es capaz de apartar los sentidos de los objetos de los sentidos, tal como la tortuga guarda las extremidades dentro del caparazón, tiene firmemente en su posición el conocimiento perfecto. Significado. La prueba de que alguien es un yogi, devoto o alma autorrealizada, es que puede controlar los sentidos a voluntad. Sin embargo, la mayoría de las personas son sirvientas de los sentidos y, en consecuencia, las gobiernan los dictados de ellos. Esa es la respuesta a la pregunta del ¿cuál es la posición del yogi? Se dice que los sentidos se asemejan a serpientes venenosas. Ellos quieren actuar muy libremente y sin ninguna restricción. El yogi o el devoto debe ser muy fuerte para controlar a las serpientes, como si fuera un encantador. Él nunca les permite actuar independientemente. En las escrituras reveladas hay muchos mandamientos, unos que indican lo que hay que hacer y otros que indican lo que no hay que hacer. A menos que uno sea capaz de seguirlos todos, apartándose del disfrute de los sentidos, no es posible estar fijo firmemente en el estado de conciencia de Krishna. El mejor ejemplo, el cual se da aquí, es el de la tortuga. La tortuga puede recoger sus sentidos en cualquier momento y mostrarlos de nuevo en cualquier otro momento para algún propósito en particular. De la misma manera, los sentidos de las personas conscientes de Krishna se usan solo con algún propósito en particular dentro del servicio del Señor y si no, se los retira. A Arjuna se le está enseñando aquí a usar los sentidos en el servicio del Señor, en vez de usarlo para su propia satisfacción. Mantener siempre los sentidos al servicio del Señor es el ejemplo que se da con la analogía de la tortuga, la cual mantiene los sentidos dentro del caparazón. Verso 59. Al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Significado. A menos que uno se sitúe en el plano trascendental, no es posible dejar de complacer los sentidos. El proceso de la restricción del disfrute sensual, mediante reglas y regulaciones, es algo así como restringirle cierta clase de alimentos a una persona enferma. Al paciente no le gustan tales restricciones, ni dejan de gustar los alimentos. De igual manera, la restricción de los sentidos mediante algún proceso espiritual, tal como la Astanga Yoga, que comprende el yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, se recomienda para personas poco inteligentes que no conocen nada mejor. Pero aquel que ha probado la belleza del Supremo Señor Krishna en el transcurso de su avance en el proceso de conciencia de Krishna, pierde el gusto por las cosas materiales muertas. Por consiguiente, las restricciones están hechas
para los poco inteligentes y neófitos en la vida espiritual. Y esas restricciones son buenas únicamente hasta que uno saborea de hecho el proceso de conciencia de Krishna. Cuando uno verdaderamente está consciente de Krishna, de forma automática dejan de gustarle las cosas desábridas. Verso 60. Oh Arjuna, los sentidos son tan fuertes e impetuosos que incluso arrastran a la fuerza la mente del hombre de buen juicio que se esfuerza por controlarlos. Significado. Hay muchos sabios, filósofos y trascendentalistas eruditos que tratan de conquistar los sentidos, pero a pesar de sus esfuerzos, hasta los más grandes de ellos se vuelven a veces víctimas del disfrute material de los sentidos, a causa de la agitada mente. Incluso Vishvamitra, un gran sabio y yogi perfecto, fue inducido por Menaka al disfrute sexual. Aunque el yogi se estaba esforzando por controlar los sentidos con severos tipos de penitencia mediante la práctica del yoga. Y por supuesto, hay muchísimos casos similares en las historias del mundo. Luego, es muy difícil controlar la mente y los sentidos sin estar plenamente consciente de Krishna. Si la mente no se la ocupa en Krishna, uno no puede dejar esas ocupaciones materiales. Sri Yamunacharya, un gran santo y devoto, da un ejemplo práctico al decir: Yat abadi mama cheta Krishna padaravinde nava nava rasadamani udyaitam ratum nasit tat abadi vattanari sangame esmaryanapne bhavati mukha vikarashustu nishtivanamcha. Desde que mi mente se ha dedicado al servicio de los pies del loto del Señor Krishna y he estado disfrutando de un amor trascendental nuevo a cada paso, cuando quiera que pienso en la vida sexual, vuelvo la cara al instante y escupo en el pensamiento. El estado de conciencia de Krishna es una cosa tan hermosa en sentido trascendental que automáticamente el disfrute material se vuelve desagradable. Es como si un hombre hambriento hubiera satisfecho el hambre con una cantidad suficiente de nutritivos comestibles. Maharaja Ambarish también venció a un gran yogi, Durvasa Muni, por el simple hecho de que tenía la mente ocupada en el proceso de conciencia de Krishna. Saiva Mana Krishna Padaravindayor Vanchasi Vaikunta Gunanu Varnane. Verso 61. Aquel que restringe los sentidos, manteniéndolo totalmente bajo control, y fija su conciencia en mí, es conocido como un hombre de inteligencia estable. Significado. En este verso se explica claramente que el estado de conciencia de Krishna constituye el más alto concepto de la perfección del yoga. Y a menos que uno esté consciente de Krishna, es absolutamente imposible controlar los sentidos. Como se citó anteriormente, el gran sabio Durvasa Muni riñó con Maharaja Ambarish y por orgullo se enojó innecesariamente, a raíz de lo cual no pudo contener los sentidos. En cambio, el rey, aunque no era un yogi tan poderoso como el sabio, sino un devoto del Señor, toleró silenciosamente todas las injusticias del sabio, y en virtud de ello, salió triunfante. Como se menciona en el Srimad Bhagavatam 9, 4, 18, 20, el rey pudo controlar los sentidos gracias a las cualidades siguientes. Saiva Mana Krishna Padara Pindayor Vanchansi Vaikunta Gunanu Varnane Karau Harer Mandira Marshani Su Srutin Chakarachyuta Sat Katadoye.
Mukunda Lingalaya Darshanedriya Shu Tad Brityagatra Parsendringan Sangamam Grihanancha Tat Pada Saruya Saurave Srimat Tulasya Rasanam Tat Arpite Padau Hare Shetra Padanu Sarpane Siro Rishikesha Pada Vindane Kamancha Dasyena Tu Kama Kamaya Yato Uttamashloka Yanasraya Rati. El rey Ambarish fijó la mente en los pies del loto del Señor Krishna. Ocupó las palabras en describir la morada del Señor, las manos en limpiar el templo del Señor, los oídos en oír los pasatiempos del Señor, los ojos en ver la forma del Señor, el cuerpo en tocar el cuerpo del devoto, la nariz en oler la fragancia de las flores ofrecidas a los pies del loto del Señor, la lengua en saborear las hojas de tulasis ofrecidas a Él, las piernas en desplazarse al lugar sagrado en el que se halla el templo de Él, la cabeza en ofrecerle reverencias a Él, y los deseos en satisfacer los deseos del Señor. Y todas estas cualidades hicieron que fuera apto para convertirse en un devoto matpará del Señor. La palabra matpará es de lo más significativa en relación con esto. En la vida de Maharaj Ambarish se describe la manera en que uno puede convertirse en matpará. Srila Baladeva Vidyabhushan, un gran erudito y acharya de la línea de los matpará, señala: Mat Bhakti Prabhavena Sarvendriya Vishaya Purvika Swadmadrishta Sulaveti Baba. Los sentidos pueden llegarse a controlar por completo únicamente en virtud del poder del servicio devocional que se le presta a Krishna. También se da el ejemplo del fuego. Así como un fuego ardiente quema todo lo que haya en un cuarto, asimismo, el Señor Vishnu, situado en el corazón del yogi, quema toda clase de impurezas. El Yoga Sutra también prescribe meditar en Vishnu y no la meditación en el vacío. Los supuestos yogis que meditan en algo que no está en el plano de Vishnu simplemente pierden el tiempo en una vana búsqueda de algo fantasmagórico. Tenemos que estar conscientes de Krishna, consagrados a la personalidad de Dios. Esa es la finalidad del yoga. Verso 62. Al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. De ese apego nace la lujuria, y de la lujuria surge la ira. Significado. Aquel que no está consciente de Krishna es propenso a tener deseos materiales mientras contempla los objetos de los sentidos. Los sentidos requieren de ocupaciones reales, y si no están ocupados en el trascendental servicio amoroso del Señor, buscarán sin duda una ocupación en el servicio del materialismo. En el mundo material, todos, incluso el señor Shiva y el señor Brahma, para no hablar de otros semidioses de los planetas celestiales, están sometidos a la influencia de los objetos de los sentidos, y volverse consciente de Krishna es el único método para librarse de este enigma que es la existencia material. El señor Shiva se hallaba profundamente absorto en la meditación, pero cuando Parvati lo provocó en aras del placer de los sentidos, él accedió a la propuesta, y como resultado de ello, nació Kartikeya. Cuando Haridas Thakur era un joven devoto del Señor, fue tentado de la misma manera por la encarnación de Maya Devi, pero Haridas pasó la prueba fácilmente, gracias a la devoción pura que le profesaba el Señor Krishna. Como se ilustró en el verso de Sri Yamunacharya, que se citó anteriormente,
Un sincero devoto del Señor evita toda clase de goce material de los sentidos, en virtud del gusto superior que encuentra en el disfrute espiritual que hay en la compañía del Señor. Ese es el secreto del éxito. Por lo tanto, aquel que no se encuentra en el estado de conciencia de Krishna, por poderoso que sea en controlar los sentidos mediante la represión artificial, es seguro que finalmente fracasa, pues el más ligero pensamiento en el placer sensual lo agitará y lo llevará a satisfacer sus deseos. Verso 63. De la ira surge la ilusión completa, y de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia, y al perder la inteligencia, uno cae de nuevo al charco material. Significado. Srila Rupa Goswami nos ha dado la siguiente indicación. Prapanchikantaya buddhya harisambandhi vastuna mumukshu viparityago vairahyam falgu katyaye. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.258. Mediante el desarrollo de conciencia de Krishna, uno llega a saber que todo tiene un uso en el servicio del Señor. Aquellos que carecen de conocimiento acerca del proceso de conciencia de Krishna tratan artificialmente de evitar los objetos materiales y como resultado de ello, aunque desean liberarse del cautiverio material, no alcanzan la etapa perfecta de la renunciación. Su supuesta renunciación se denomina falgu o poco importante. En cambio, una persona con conciencia de Krishna sabe cómo usar todo en el servicio del Señor. Por consiguiente, no se vuelve víctima de la conciencia material. Por ejemplo, para un impersonalista, el Señor o el Absoluto, siendo impersonal, no puede comer. Mientras que el impersonalista trata de evitar los buenos comestibles, el devoto sabe que Krishna es el disfrutador supremo y que él come todo lo que se le ofrece con devoción. Así que el devoto, después de ofrecerle al Señor buenos comestibles, toma los remanentes de ellos, que reciben el nombre de prayada. De esa manera todo se espiritualiza y no hay peligro de caer. El devoto come prasadam con una mentalidad consciente de Krishna, mientras que el no devoto lo rechaza como algo material. El impersonalista, por lo tanto, a causa de su renuncia artificial, no puede disfrutar de la vida, y por esa razón, una ligera agitación de la mente lo arrastra de nuevo al charco de la existencia material. Se dice que esa alma, aunque asciende hasta el punto de la liberación, cae de nuevo, por no tener apoyo en el servicio devocional. Verso 64. Pero una persona que está libre de todo apego y aversión y que es capaz de controlar los sentidos por medio de principios que regulan la libertad, puede conseguir toda la misericordia del Señor. Significado. Ya se ha explicado que uno puede controlar los sentidos externamente mediante algún proceso artificial, pero a menos que los sentidos se dediquen al servicio trascendental del Señor, hay muchas probabilidades de una caída. Aunque la persona en estado de plena conciencia de Krishna puede que aparentemente se halla en el plano sensual, por el hecho de estar consciente de Krishna no tiene ningún apego a las actividades sensuales. La persona consciente de Krishna está interesada únicamente en la satisfacción de Krishna y en nada más. Por consiguiente, es trascendental a todo apego y desapego. Si Krishna quiere, el devoto puede hacer cualquier cosa que de ordinario es desagradable, y si Krishna no lo quiere, no haría aquello que normalmente haría para su propia satisfacción. Por lo tanto,
Actuar o no actuar está bajo su control, porque actúa únicamente bajo la dirección de Krishna. Ese estado de conciencia es producto de la misericordia sin causa del Señor, que el devoto puede recibir a pesar de estar apegado al plano sensual. Verso 65. Para aquel que se encuentra satisfecho de ese modo, en el estado de conciencia de Krishna, deja de existir las tres clases de sufrimientos de la existencia material. Con la conciencia así de satisfecha, la inteligencia de uno pronto queda bien establecida. Verso 66. Aquel que no está relacionado con el Supremo, mediante el estado de conciencia de Krishna, no puede tener ni inteligencia trascendental ni una mente estable, sin lo cual no hay posibilidad de encontrar la paz. ¿Y cómo puede haber felicidad alguna sin paz? Significado. A menos que uno se halle en el estado de conciencia de Krishna, no hay ninguna posibilidad de tener paz. Así que en el capítulo 5.29, se confirma que cuando uno entiende que Krishna es el único disfrutador de todos los buenos resultados de los sacrificios y la penitencia, que Él es el propietario de todas las manifestaciones universales y que Él es el verdadero amigo de todas las entidades vivientes, únicamente entonces puede uno disfrutar de verdadera paz. Por lo tanto, si uno no se halla en estado de conciencia de Krishna, no puede haber una meta final para la mente. La perturbación se debe a la falta de una meta última, y cuando uno está seguro de que Krishna es el disfrutador, propietario y amigo de todos y de todo, puede uno entonces, con una mente estable, hacer que haya paz. Así pues, aquel que se ocupa sin tener una relación con Krishna, sin duda siempre está acongojado e intranquilo, por mucho que finja disfrutar de paz y adelanto espiritual en la vida. El estado de conciencia de Krishna es una condición apacible que se manifiesta por sí misma y que puede lograrse únicamente en relación con Krishna. Verso 67. Así como un fuerte viento arrastra un bote que se encuentra en el agua, asimismo uno solo de los errantes sentidos en el que se concentre la mente puede arrastrar la inteligencia del hombre. Significado. A menos que todos los sentidos estén dedicados al servicio del Señor, hasta uno de ellos que esté dedicado a la complacencia sensual puede alejar al devoto del sendero del avance trascendental. Como se dice de la vida de Maharaj Ambarish, todos los sentidos deben estar ocupados en el proceso de conciencia de Krishna, pues esa es la técnica correcta para controlar la mente. Verso 68. Por lo tanto, oh tú el de los poderosos brazos, todo aquel cuyos sentidos están apartados de sus objetos, tiene sin duda una inteligencia firmemente establecida. Significado. Uno puede contener las fuerzas de la complacencia de los sentidos únicamente por medio del proceso de conciencia de Krishna, o ocupando todos los sentidos en el trascendental servicio amoroso del Señor. Así como a los enemigos se les somete mediante una fuerza superior, de igual modo se pueden someter los sentidos, mas no mediante algún esfuerzo humano, sino solo manteniéndolos ocupados en el servicio del Señor. Aquel que ha entendido esto, que únicamente mediante el proceso de conciencia de Krishna se encuentra uno verdaderamente establecido en el uso de la inteligencia, y que uno debe practicar ese arte bajo la guía de un maestro espiritual genuino, recibe el nombre de sadhaka, o en otras palabras, es un candidato idóneo para la liberación.
Verso 69. Lo que es la noche para todos los seres es el periodo en que el autocontrolado se despierta, y el periodo en que todos los seres se despiertan es la noche para el sabio introspectivo. Significado. Hay dos clases de hombres inteligentes. Uno es inteligente en relación con las actividades materiales para la complacencia de los sentidos, y el otro es introspectivo y se mantiene alerta en el cultivo de la autorrealización. Las actividades del sabio introspectivo o del hombre sensato son la noche para las personas absortas en lo material. Las personas materialistas permanecen dormidas en esa clase de noche, por no saber nada acerca de la autorrealización. El sabio introspectivo permanece alerta en la noche de los hombres materialistas. El sabio siente un placer trascendental en el adelanto gradual del cultivo espiritual, mientras que el hombre sumido en las actividades materialistas, encontrándose dormido para la autorrealización, sueña con diversos placeres sensuales, sintiéndose a veces feliz y a veces afligido en su condición dormida. El hombre introspectivo siempre se muestra indiferente a la felicidad y congoja materialista. Él continúa con sus actividades de autorrealización sin que lo perturben las reacciones materiales. Verso 70. La persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos, que entran en ella como los ríos en el océano, el cual, aunque siempre se está llenando, permanece calmado, es la única que puede encontrar la paz y no el hombre que se esfuerza por satisfacer dichos deseos. Significado. Aunque el vasto océano siempre está lleno de agua, no obstante siempre se sigue llenando con mucha más agua, especialmente durante la estación lluviosa. Pero el océano permanece igual, estable. No se agita ni rebasa el límite de su borde. Eso también es cierto en el caso de una persona fija en el estado de conciencia de Krishna. Mientras se tenga el cuerpo material, éste continuará con sus exigencias de complacer los sentidos. Sin embargo, al devoto no lo perturban tales deseos, gracias a su plenitud. A un hombre consciente de Krishna no le hace falta nada, porque el Señor satisface todas sus necesidades materiales. Por consiguiente, Él es como el océano, siempre está lleno en sí mismo. Los deseos puede que lleguen a Él, tal como las aguas de los ríos que fluyen hacia el océano, pero Él es estable en sus actividades, y los deseos de complacer los sentidos no lo perturban ni siquiera ligeramente. Esa es la prueba que caracteriza a un hombre consciente de Krishna, que ha perdido todas las inclinaciones hacia la complacencia material de los sentidos, aunque los deseos estén presentes. Como él permanece satisfecho en el trascendental servicio amoroso del Señor, puede permanecer estable, tal como el océano, y en consecuencia puede disfrutar de plena paz. Otros, sin embargo, que quieren complacer los deseos, incluso hasta el límite de la liberación, para no hablar del éxito material, nunca encuentran ni siquiera la paz. Los trabajadores fruitivos, los salvacionistas y también los yogis que se hallan tras los poderes místicos son todos infelices a causa de los deseos insatisfechos. Pero la persona con conciencia de Krishna es feliz en el servicio del Señor y no tiene ningún deseo que complacer. En efecto, ni siquiera desea liberarse del llamado cautiverio material. Los devotos de Krishna no tienen ningún deseo material y por lo tanto disfrutan de una paz perfecta. Verso 71. Solo puede encontrar la verdadera paz
la persona que ha renunciado a todos los deseos de complacer los sentidos, que vive libre de deseos, que ha renunciado a todo sentido de posesión y que está desprovisto de ego falso. Significado. Dejar de tener deseos significa no desear nada para complacer los sentidos. En otras palabras, desear algo para volverse consciente de Krishna es, de hecho, no tener deseos. El estado perfecto de conciencia de Krishna consiste en entender la verdadera posición de uno como servidor eterno de Krishna, sin considerar falsamente que este cuerpo material es uno mismo y sin declararse falsamente propietario de nada en el mundo. Aquel que se halla en esta etapa perfecta sabe que, como Krishna es el propietario de todo, todo debe emplearse para satisfacer a Krishna. Arjuna no quería pelear por la satisfacción de sus propios sentidos, pero cuando se volvió plenamente consciente de Krishna, peleó porque Krishna quería que lo hiciera. En lo que a él respecta, él no tenía ningún deseo de pelear, pero por Krishna, el mismo Arjuna peleó lo mejor que pudo. La verdadera ausencia de deseos la constituye el deseo de satisfacer a Krishna, y no un esfuerzo artificial por abolir los deseos. La entidad viviente no puede estar exenta de deseos ni de sentidos, pero sí tiene que cambiar la calidad de los deseos. Una persona que no tiene deseos materiales sabe sin duda que todo le pertenece a Krishna, y Savasya Nidam Sarvam, y en consecuencia no declara falsamente ser propietario de nada. Ese conocimiento trascendental se basa en la autorrealización, es decir, en saber perfectamente bien que cada entidad viviente, en su identidad espiritual, es una parte integral y eterna de Krishna, y que, por ende, la posición eterna de la entidad viviente nunca se halla en un nivel superior o igual al de Krishna. Este concepto de conciencia de Krishna es el principio básico de la verdadera paz. Verso 72. Ese es el camino de la vida espiritual y divina. Después de llegar a ella, el hombre no se confunde. Si incluso a la hora de la muerte uno se encuentra en ese estado, puede entrar en el reino de Dios. Significado. Uno puede llegar al estado de conciencia de Krishna o de vida divina de inmediato, en un segundo. O puede que uno no alcance ese estado de vida ni siquiera después de millones de nacimientos. Es cuestión únicamente de comprender y aceptar el hecho. Katuanga Maharaj alcanzó ese estado de vida apenas unos cuantos minutos antes de morir, con solo entregarse a Krishna. Nirvana significa terminar con el proceso de la vida materialista. De acuerdo con la filosofía budista, al completarse esta vida material, solo hay un vacío, pero el Bhagavad Gita enseña algo diferente. La verdadera vida comienza después de que se termina esta vida material. Pero el muy materialista es suficiente saber que uno tiene que terminar este modo materialista de vida, pero para las personas que están adelantadas espiritualmente, hay otra vida después de esta vida materialista. Antes de terminar esta vida, si uno tiene la fortuna de volverse consciente de Krishna, de inmediato alcanza la etapa de Brahma Nirvana. No hay diferencia entre el reino de Dios y el servicio devocional del Señor. Como ambos se encuentran en el plano absoluto, estar dedicado al amoroso servicio trascendental del Señor es haber llegado al reino espiritual. En el mundo material, hay actividades para la complacencia de los sentidos, mientras que en el mundo espiritual hay actividades de conciencia de Krishna. Lograr el estado de conciencia de Krishna, incluso durante esta vida, constituye el logro inmediato del Brahman, y aquel que se halla en el estado de conciencia de Krishna
ciertamente que ya ha entrado en el reino de Dios. El Brahman es justo lo opuesto a la materia. Por eso, Brahmi Stiti significa no en el plano de las actividades materiales. En el Bhagavad Gita, el servicio devocional del Señor se acepta como la etapa liberada. Sagunam Samatityaitam Brahma Bhuvaya Kalpate. Por consiguiente, Brahmi Stiti es la liberación del cautiverio material. Srila Bhaktivinoda Thakur ha dicho que este segundo capítulo del Bhagavad Gita resume el contenido del texto completo. Los temas de que trata el Bhagavad Gita son Karma Yoga, Jnana Yoga y Bhakti Yoga. En el capítulo 2 se han discutido claramente el Karma Yoga y el Jnana Yoga, y también se ha dado un vislumbre del Bhakti Yoga, todo lo cual se ha presentado como resumen del contenido de todo el texto. Así terminan los significados de Bhaktivedanta, correspondientes al segundo capítulo del Srimad Bhagavad Gita en relación con su contenido.